Hoy Venezuela queda totalmente aislada. Para que Venezuela sea próspero tiene que caer Maduro, porque obviamente nosotros desde la oposición, la mayoría, no estamos buscando ni que se cierren relaciones comerciales, ni que se cierre la frontera. Y es comenzar a minar la credibilidad y la imagen de María Corina Machado. Para toda nuestra audiencia de Última Hora Call, bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy estamos con Daniel Briceño, concejal de Bogotá, abogado y analista político. Daniel, bienvenido. Hola Daniel, un saludo para ti y para todos los que nos escuchen y nos ven en Última Hora Call. Bueno, Daniel, vamos por el principio. Nicolás Maduro ya se posesionó. Hace unas horas ya es el presidente presuntamente no electo, según las actas que la oposición ha presentado. Y ha habido muchísima controversia porque se esperaba que llegara la oposición, se esperaba que llegara Edmundo González. María Corina Machado hace unos minutos publicó un video en su cuenta de Instagram en donde nos daba detalles de lo que pasó ayer. ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué sí se pudo posicionar hoy Maduro? Bueno, en primer lugar, que se ha consumado un golpe a la democracia, a la institucionalidad internacional. La gente tiene que entender que esto que está pasando en Venezuela no es únicamente un asunto de carácter local. Aquí estaba en juego la legitimidad de la institucionalidad, pero sobre todo la legitimidad del sistema democrático en Latinoamérica. Nosotros, pues, hemos visto la evolución de lo que ha venido pasando en Venezuela, cómo el autoritarismo y ahora la dictadura, pues, se han tomado y han desafiado la institucionalidad tanto a nivel nacional como internacional. Por eso es de vital importancia lo que está pasando en Venezuela y además también vimos la pelea y la lucha de la oposición encabezada por María Corina Machado, quienes van luego de una inhabilitación a ella, después a otra inhabilitación a Corina Lloris y termina en la candidatura de Edmundo González. Ganan unas elecciones, se las roban y lastimosamente termina consumado el fraude. Esto es un golpe a la democracia en Latinoamérica y por eso es que tenemos que lamentarlos, pero también comenzar a reflexionar sobre la situación del respeto por las instituciones y todas las medidas democráticas aquí en Latinoamérica. Yo lo he dicho abiertamente, yo apoyo a la oposición, creo que ellos ganaron legítimamente las elecciones. Sin embargo, comienza a preocuparme, y lo digo abiertamente, que no hay un plan de acción claro. ellos vendieron mucha expectativa, ellos vendieron la expectativa de un plan que se ponía o se gestaba, que era o en el día de, que comenzaba desde ayer. Ellos generaron una gran algarabía, una atención mundial sobre lo que pasó en Venezuela y hoy, después de la posición de Maduro, parece que estuviéramos en un día normal, que ya todo pasó. Vemos pues las preocupantes declaraciones de María Corina Machado, una mujer valiente, pero no veo hoy, o espero no sea así, pero es mi percepción en este momento, que haya un plan claro, contundente para, uno, hacer respetar los resultados electorales; dos, hacer respetar los reconocimientos internacionales; y tres, lograr y darle una viabilidad política a una oposición que ganó una elección, que la perdió porque se la robaron y que ahora no encuentra un camino claro para hacerlo respetar. Entonces, yo hoy estoy preocupado, yo he estado monitoreando, he estado mirando cuáles son los pasos a seguir, más allá, pues, obviamente, de las marchas, de los discursos, eso es muy importante, pero hoy no veo un camino claro como sí lo tenía Maduro. Maduro tenía claro que iba a cerrar fronteras, que iba a militarizar, que iba a usar la fuerza del Estado que todavía tenía para posesionarse y de ahí comenzar adelante un plan pues basado en la fuerza, pero tiene un plan. El tema es cuál es el plan de la oposición y yo creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy muchas personas, tanto en Latinoamérica como en el mundo. ¿Cómo ve usted esos ataques hacia María Corina Machado y hacia la oposición? Esos ataques que se vieron desde ayer, que se han visto hoy. Eso es lo más rastrero, Digamos, yo creo que usted no tiene que ser de derecha para reconocer la valentía, la valía y el símbolo que soy María Corina Machado para la democracia mundial. Porque es que hoy María Corina Machado es una figura de nivel mundial, no es un tema local Venezuela-Colombia. Entonces, pues obviamente ellos tratan de minimizar la figura de una mujer que ha sido impresionante, que lidera un país, que lidera una oposición, que sigue liderando un proceso por la recuperación de la democracia y obviamente esto tiene un único objetivo y es comenzar a minar la credibilidad y la imagen de María Corina Machado, que es un símbolo de unidad en la oposición. Hace rato la oposición venezolana no tenía un símbolo de unidad y hoy lo tienen. Y por eso les preocupan, porque María Corina Machado hoy tiene a la mayoría de la oposición unida y andando, y por eso pegarle o minar la imagen y la confianza en ella, pues es muy importante para el oficialismo y lastimosamente aquí en Colombia, políticos, mujeres políticas que dicen abogar por los derechos y de las mujeres, como la representante María Fernanda Carrascal, se atreven a criticar o a cuestionar un verdadero liderazgo como el de ella. Entonces, lamentable, pero pues entendible. Ella es el símbolo y obviamente por eso va a recibir más ataques y esto se va a incrementar.
Hablemos de ese discurso de miedo, de ese discurso que está dando Nicolás Maduro en este momento. Militarizó toda Venezuela, la parte aérea. Edmundo no ha podido llegar a Venezuela, no se ha podido dar ese golpe que se esperaba por parte de la oposición. Daniel, ayer le dispararon, según lo que dijo María Corina en su video de hace unos minutos, escucharon disparos, hubo personas que le arrebataron de la moto en donde ella iba. ¿Qué está buscando Nicolás Maduro con todo esto y por qué no ha dejado que realmente la oposición haga el trabajo que tiene que hacer? Pero Nicolás Maduro no tiene ninguna legitimidad democrática ni popular y él lo sabe. Él sabe que el único mecanismo que tiene para mantener el poder es la fuerza, es el uso como tal de las armas. Y es la represión a través pues, de la institucionalidad. Por eso hoy que veía la posición de Nicolás Maduro en donde ellos se jactaban de que era un país de unidad, porque todos los poderes, ellos hablan allá como de 5 poderes, estaban unidos y concentrados en una sola causa, realmente lo que están reflejando es que hoy Maduro controla absolutamente todos los sectores del Estado, rama legislativa, rama judicial, fiscalía, todo lo que ellos llaman poder popular o poder ciudadano, que no son más que algunos enchufados que juegan a favor de ellos, y todo el tema de la rama ejecutiva. Entonces, aquí lo que hay es un discurso de miedo, porque es la única forma que Maduro puede mantener el poder. No hay otra. Ellos no tienen otra forma, ellos no tienen legitimidad democrática con la gente, ellos no tienen credibilidad. Muy poca gente se come el cuento de que en Venezuela ellos ganaron en elecciones abiertas, francas y libres, como lo quiso vender el dictador, y tampoco se come el cuento del presidente Gustavo Petro, que dice que es que en Venezuela pues las elecciones no son libres porque hay un bloqueo por parte de los Estados Unidos. Entonces esa es la única forma que tiene Maduro para mantener el poder y obviamente Lo que pasó ayer con María Corina, que no es una fake news, como dijo el presidente Gustavo Petro, que no es una fake news y no se puede minimizar un hecho tan grave. Que una líder mundial como María Corina Machado haya recibido un ataque de este tipo, pues hay que rechazarlo, pero son las muestras de, como lo decía ayer el sobrino de Diosdado Cabello también en su cuenta de X, son las pruebas del poder, entre comillas, que tiene hoy el régimen, que es simplemente y consiste en atemorizar. Daniel, muchísimas gracias. Hablemos un poco de cómo vemos a Colombia en ese comercio internacional. Venezuela ve a Colombia como esa tiendita de la esquina y en el 2024 esas ventas exteriores en Colombia, de Venezuela a Colombia, alcanzaron los casi 1.000 millones de dólares. Y en eso es un 24% en los alimentos. Entonces, ¿cómo nos afecta a Colombia? ¿Cómo ese cierre de fronteras que está pasando en este momento? Nicolás Maduro puso vallas, puso militarización y demás. ¿Cómo nos afecta a Colombia o cómo nos beneficia? Lo de cierre de fronteras, según dicen, es por únicamente 72 horas, fue lo que informó la Cancillería de Colombia, que era únicamente pues, mediante, mientras se dan estos actos de organización y posesión, bueno, toda la coyuntura que hay hoy, esperamos que sea así. Yo soy de los que cree que usted puede mantener algunas relaciones comerciales, es decir, usted puede lograr que los privados, que son los que comercian entre sí, puedan mantener sus relaciones comerciales y al mismo tiempo usted puede rechazar una dictadura. Usted no tiene que rechazar una dictadura cerrando el comercio, que en última son transacciones entre agentes privados de cada uno de los países, entre ciudadanos. Una cosa son esos negocios que hacen los privados entre ellos en la frontera o en cada uno de los países con el país con nuestra república hermana, y otra cosa es lo que está pasando a nivel político. Entonces, obviamente nosotros desde la oposición, la mayoría, no estamos buscando ni que se cierren relaciones comerciales, ni que se cierre la frontera. Porque también ya nos dimos cuenta de que cuando se cierra la frontera, pues comienza a gobernar, pues obviamente la ilegalidad, la informalidad, y esto trae mayores problemas. Segundo, lo que sí esperábamos nosotros es que el presidente Gustavo Petro fuera firme en este momento en contra de la dictadura, cosa que no fue así, porque hoy vimos al embajador Milton Rengifo en la posición dando la mano al dictador Nicolás Maduro, y ese tipo de cosas el presidente sí lo hubiese podido hacer. El presidente hubiese podido decir, vea, yo rechazo esto, no hay elecciones claras, no mando a ningún delegado, y eso ni siquiera tenía que ver con un rompimiento de relaciones diplomáticas ni comerciales, porque si en algo somos conscientes todos, es que no podemos cerrar en estos momentos unas relaciones comerciales, que eso es un tema entre privados, es un tema de comercio y demás que no se puede afectar en estos momentos. Estuvo hoy la advertencia de Penal pues, de Colombia, la afectación a muchos comerciantes del país por el cierre de Maduro. Entonces, obviamente, nosotros lo que queríamos y lo que buscamos todavía es que se rechace la dictadura, pero que al mismo tiempo, pues, los privados puedan seguir comerciando entre ellos, que son dos cosas que se pueden hoy tratar de forma diferenciada. Daniel, podríamos decir que Colombia no necesitaba, era totalmente innecesario que llevaran un representante, ¿verdad? ¿Podemos llamar esto como aguas tibias del presidente Gustavo Petro?
es un presidente es tibio, pero al tiempo cree que la gente es tonta, porque él dice, yo no reconozco la elección, ¿cierto? Yo hago un llamado, y dice el canciller, por todo el tema de derechos humanos, pero lo que ellos no le cuentan al país y lo que no le cuentan a la gente es que el hecho de que un embajador que representa al gobierno y representa al Estado colombiano vaya a la posesión del dictador Nicolás Maduro, eso es un acto de representación y reconocimiento internacional. es decir, usted no puede estar diciendo en Twitter o en X que usted no reconoce el gobierno, pero al tiempo estar mandando un agente suyo a que vaya a la posesión en representación del Estado. Es un evidente acto de reconocimiento internacional. Petro lo que busca es quedar bien con absolutamente todo el mundo, porque tiene una entrañable amistad y sociedad política con el señor Nicolás Maduro, entonces no podía quedar tan mal, no enviando a nadie, pero al tiempo sabe que esto es un tema de alto rechazo dentro del país, dentro de Colombia, y que tiene un alto costo político. Entonces trató de ser tibio y al final no hizo absolutamente nada, porque al final nadie le comió cuenta en Colombia de que no está con Maduro, porque todos conocemos la historia, y en segundo lugar terminó reconociendo al dictador Nicolás Maduro con la asistencia del señor Milton Rengifo al acto de posesión. Daniel, se han intensificado los cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno venezolano. Digamos que cuáles son esas medidas concretas que podría adoptar Colombia y otros actores internacionales para garantizar que las acciones diplomáticas no solo respalden la democracia, sino que también eviten consecuencias adversas para las comunidades binacionales. Mira, yo creo que en, si alguien realmente es el afectado en una u otra decisión, siempre es Colombia porque tenemos la frontera más grande con Venezuela. Sin embargo, como ya lo dije, nosotros no tenemos que cortar ningún tipo de relación comercial y eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí nosotros tenemos que garantizar que las relaciones comerciales entre privados sigan adelante porque eso es de vital importancia para uno y el otro lado. Segundo lugar, yo creo que es importante como mensaje que el presidente Gustavo Petro echara o mandara para atrás el negocio que se está llevando desde Ecopetrol, como yo lo revelé hace unos días, con la importación de gas desde Venezuela. Nosotros no podemos seguir dando esos mensajes de que mientras una dictadura se toma el poder, pues Ecopetrol, nuestra empresa más importante estatal y la más grande del país, pues hace negocios con una dictadura para generar, uno, una importación que va a encarecer el precio del gas en Colombia y segundo, que va a ratificar que nosotros como país pues no somos o no tenemos nuestra propia suficiencia energética gracias a una política de crecimiento. Entonces, yo creo que eso sería importante parar ese negocio que viene de Ecopetrol. Tercero, yo creo que hay que parar cualquier tipo de alianza comunicativa como el que existe el día de hoy entre RTBC y Telesur. Eso no tiene ningún tipo de presentación. Y hoy, por ejemplo, el acto de protesta que hace RCN Noticias de no transmitir nada de lo que tiene que ver relacionado con Nicolás Maduro, pues creo que es una gran posición. Pero nosotros con este convenio que hay hoy entre Telesur y RTBC, pues tenemos un gran problema y lo que estamos dando es una gran justificación a ese tema. Yo creo que podemos tomar esas acciones, además de pues, evitar asistir a todo este tipo de eventos formales en donde el dictador Nicolás Maduro pues está como tal consumando cada una de las acciones ilegales en contra de la democracia que logró en los últimos 3 meses. Ahorita usted nos estaba hablando sobre ese impacto de las relaciones comerciales, que no se tienen que parar, no se tienen que cortar. Entonces, ¿cómo prevé ese impacto en las relaciones comerciales y sociales entre ambos países? Mira, yo he visto la posición del gobierno y es supremamente clara. Ellos no tienen ninguna intención de cortar nada con Nicolás Maduro, absolutamente nada. Yo escuchaba al vicecanciller Jorge Rojas esta mañana diciendo que ellos van a volver a entrar en la onda de dialogar. Entonces ellos van a volver a proponer el diálogo entre la oposición y la dictadura, que eso no tiene ningún tipo de sentido, porque esos diálogos tenían sentido antes de una elección, antes de que la oposición no había ganado las elecciones. Entonces ahora sentarse o tratar de sentarse en una mesa para hacer la paz política, como le dijo Jorge Rojas esta mañana, pues no tiene ningún tipo de sentido. Hoy yo creo que lo que va a continuar haciendo el presidente Gustavo Petro es mantener unas relaciones normales, como si no hubiese pasado absolutamente nada en Venezuela con el dictador Nicolás Maduro, unas relaciones comerciales que se van a mantener, pero que esto va a comenzar a generar pues algunos problemas a nivel internacional, porque es Colombia quien va a comenzar a quedar aislado de los pocos países que está apoyando como tal a la dictadura en estos momentos, porque ni siquiera Chile, que es un país de izquierda, un presidente de izquierda, ni siquiera Paraguay, que también pues tiene un presidente de izquierda en estos momentos, pues llevaron adelante como tal el apoyo a Nicolás Maduro. Entonces queda el eje nuevamente armado entre Colombia, México
y Brasil, que no está muy seguro el tema de Brasil. Lo de Lula en los últimos días pues ha sido muy tibio, él ha preferido relegarse del tema. Y los dos únicos son la presidenta Claudia Sheinbaum de México y el presidente Gustavo Petro, quienes ahora se van a inventar el cuentazo, ¿no?, de que vamos a dialogar para buscar la paz. Esos diálogos ya se hicieron y esos diálogos llevaron a una elección que se robó Maduro. Entonces yo no entiendo ahora cómo es que nuevamente le vamos a dar la vuelta a este ciclo, pero yo creo que ese va a ser como tal el accionar del gobierno. Daniel, usted nos estaba nombrando al presidente de Chile, Boric. Es un gobierno netamente de izquierda y hoy dice que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. Nayib Bukele también está a favor de la oposición en Venezuela. ¿Qué papel considera usted que juegan estas posturas en la construcción de un consenso latinoamericano sobre la situación de Venezuela y los desafíos que podrían enfrentar en el propio país esta posición? Mira, en primer lugar, Venezuela durante toda la historia pues de este régimen chavista siempre buscó unos aliados regionales que estuvieran apoyándolo cuando hicieron el ALBA y bueno, y estos grupos que se inventaron ellos, liderados por Hugo Chávez, en donde ellos mismos se respaldaban entre ellos, en donde ellos mismos pues buscaban validación a nivel internacional y además se protegían entre ellos de manera diplomática, de manera política a nivel internacional. Hoy Venezuela queda totalmente aislada porque no veo como tal, digamos, a un presidente Lula jugado 100% con el proyecto de Maduro. Lula entiende que esto tiene un costo político alto y no quiere asumirlo. Queda apoyado por Gustavo Petro en estos momentos desde Colombia, pero toda la región comienza pues a apartarse de Venezuela y esto en algún momento va a generar que o Maduro termine más aislado en este momento internacionalmente, y que es lo que yo creo que va a comenzar a pasar de aquí para adelante, pues Maduro va a apartarse y va a quedar más rezagado, muy parecido a lo que le ha pasado lamentablemente en los últimos años a Cuba. y es que tiene un bloqueo económico y además tiene países que no lo reconocen o países que no están de acuerdo con lo que ellos hacen. Entonces eso va a hacer que Venezuela comience a relegarse y a apartarse lastimosamente y que lo comiencen a abandonar. Y eso pues va a generar un impacto tanto migratorio, porque mucha gente, al ver que no hay respaldo internacional, al ver que no hay oportunidades, al ver que vienen 6 años más de dictadura, al ver que vienen 6 años más de ese sistema económico, pues van a terminar saliendo en una nueva ola migratoria y esos problemas son los que tenemos que resolver ahora nosotros. Entonces yo sí creo que va a aislarte completamente Venezuela luego de esto, que estos países lo rechacen, va a generar este tipo de cosas. Y es que no haya apoyo internacional, no haya ningún tipo de acompañamiento en ninguno de los procesos y vaya quedando aislada y relegada a Venezuela, así como le ha pasado a Cuba en los últimos años. Daniel, entonces digamos que esto lo podríamos resumir en una frase. Hasta que la verdad no se convierta en democracia, no vamos a tener buenas noticias en Venezuela, ¿verdad? Entonces, si no hay democracia en este momento, la oposición no ha podido hacer lo que quería hacer, no hay un plan de acción como usted nos estaba contando hace un momento, quizá que probablemente sí lo haya, pero no lo conocemos o no se ha puesto en ejecución. Entonces, ¿cuándo vamos a ver democracia en Venezuela? ¿Tenemos que esperar otros 6 años para que realmente empiece la democracia? Yo espero que no, porque, pues, digamos, si bien Maduro inicia un proceso de 6 años, también inicia un proceso muy largo para él mismo y para su propio gobierno, y es que viene en un desgaste gigantesco. El Maduro que se posesiona hoy no es el Maduro del 2018, no es el Maduro de cuando Chávez le hereda el poder antes de su muerte, es un Maduro debilitado, es un Maduro que ha mantenido el poder y lo que tiene hoy a punta de represión y a punta de controlar pues todos los órganos del Estado, pero eso sin apoyo popular real pues comienza a diluirse. Ahora, yo sí creo que mientras no haya democracia en Venezuela y mientras no caiga Nicolás Maduro y mientras, bien sea por renuncia o por cualquier otro medio, Maduro no deje la presidencia en estos momentos, lastimosamente el camino y el fin de Venezuela va a ser peor, porque esto va a incrementar pues los rechazos internacionales y esto se traduce en bloqueos, esto se traduce en pobreza, esto se traduce en migración masiva, eso se traduce en que no llegan ayudas internacionales, en que no hay como tal quien le eche la mano a Venezuela, quien comercie con Venezuela, quien lleve el país a la prosperidad. Para que Venezuela sea próspero tiene que caer Maduro, porque si no cae Maduro, no cae el régimen que hoy tiene como tal las sanciones a nivel internacional. Y va a ser muy difícil que se logre algo mientras este régimen siga en el poder. Para ya ir terminando, Daniel, hablemos de ese apoyo internacional. El apoyo internacional, la gira que hizo internacionalmente en Latinoamérica, Estados Unidos, ¿de qué le ha servido a la oposición? Digamos, la oposición tiene un respaldo internacional que eso es muy importante, eso hay que tenerlo en cuenta.
Y hay que tenerlo en cuenta porque ese apoyo internacional quiere decir que en caso de que ellos puedan retornar al poder, pues van a contar con aliados importantísimos a la hora de comenzar a gobernar y recuperar el país. Cuando la oposición recupere el país, Va a recuperar un país totalmente quebrado, arruinado, en miseria, un país difícilmente y hoy inviable. y eso requiere pues apoyos internacionales que van a ser muy importantes en ese momento, además de obtener una protección de carácter político, además de que pueden ejercer sus acciones políticas con un poquito más de libertad, porque hay muchos ojos observando, hay muchos países viendo. La gran incógnita de todo esto es qué va a pasar con el apoyo de Estados Unidos en el momento en que a final de mes se posesione el presidente Donald Trump, que si bien ha reconocido o ha dado hechos de que pues, reconocen al mundo, no ha sido muy claro el tema de cómo va a ser el proceder. La posición de Biden en estos momentos y antes de terminar el periodo ha sido una posición firme. Hasta subieron y terminaron subiendo la recompensa por la cabeza de Diosdado Cabello y compañía, pero la gran incógnita que da todo esto a nivel internacional es cuál va a ser la posición de Trump. ¿Qué va a hacer Trump cuando se posesione por allá el 20 de enero en el poder sobre Venezuela? Porque sobre eso no hay claridad. Y eso va a ser demasiado importante para la forma en cómo se van a mover y sí, y la forma en cómo Maduro va a sentir pues este nuevo periodo que acaba de tener en estos momentos. Para terminar, hablemos un poco de ese relacionamiento bilateral, Daniel, entre Colombia y Venezuela, o más bien entre Maduro y Gustavo Petro. ¿Qué se viene para el 2025 si no logra hacer nada la oposición? Petro mantendrá tus relaciones con Maduro sin ningún problema. Yo tengo que recordar a la gente que Maduro es el presidente que más veces ha visitado Petro durante su mandato. El presidente que más frecuenta Petro es Maduro. Tienen unas alianzas políticas e ideológicas muy claras y eso es evidente, eso aquí ya hoy nadie lo puede negar. Por eso el presidente no se atrevió a ser contundente respecto de Maduro y su régimen. Y la preocupación más alta va a pasar con el tema de los hidrocarburos. Ahí va a estar absolutamente todo el 2025. Es la importación de gas desde Venezuela, cómo se consuma el tema de la importación, negocios en materia de hidrocarburos con el vecino país, y sobre eso está marcada la agenda desde el inicio. Por eso Armando Benedetti en su momento como embajador fue supremamente importante en la negociación de esto. Y otra fase vendrá en el manejo de monómeros. Monómeros siempre será el tema central, uno de los temas centrales entre Venezuela y Colombia, y tendrá mucho que ver con la forma en que Nicolás Maduro la administre y la forma en cómo el gobierno de Gustavo Petro pueda incidir en ella. Y un último tema que será clave será todo el tema de procesos de paz. Yo creo que vuelve y volvemos nuevamente a la posición de Venezuela como garante en procesos de paz con el ELN y otros grupos armados que el presidente pues ha justificado su relación con Maduro en estos términos y vamos a ver qué tanto avanza porque hoy pues esas garantías y ese proceso y tanto que se ha sacrificado por mantener la relación con Maduro, hoy no ha servido en el marco del proceso de paz total. Mira, el presidente Petro, obviamente ya lo hemos expresado todos estos días, totalmente vergüenza, nosotros no creímos, o más bien, yo creo que muchos sabíamos lo que iba a pasar, solo que pensamos que quizá el presidente luego de sus extensos discursos sobre democracia y cuando uno lo veía condenando dictaduras en todo el mundo de forma tan dura, pues iba a tener el mismo rasero con el dictador Nicolás Maduro. Mucha vergüenza por el proceder del gobierno, sobre todo en la forma en cómo tratan de engañar a la gente diciendo que no están con ellos, pero al final sí están con ellos, están haciendo negocios con ellos, los están acompañando en sus actos de posesión y demás. Y a los venezolanos, obviamente, siempre nuestra solidaridad. Yo personalmente soy colombo-venezolano, mi familia, gran parte de mi familia es venezolana y sentimos el tema pues muy de cerca con nuestra familia que vive en Venezuela. Sabemos lo que padecen allí y entendemos que lastimosamente hoy un gobierno colombiano que pudo haber hecho mucho más decidió abandonarlos a su suerte, pero esperamos que hacia el 26 pues pueda haber presidentes y dirigentes en este país que puedan decir a los venezolanos, oiga, cuentan por lo menos con un llamado a la democracia, por una defensa de la institucionalidad y no esto vergonzoso que acaba de pasar en estos días. Es Daniel Briceño que estuvo con nosotros en Última Hora Call hablando de todo el panorama internacional que está pasando con Venezuela, Maduro, Edmundo González, María Corina Machado y nuestro presidente de Colombia, Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado y por habernos dado su postura. No, a ustedes, a Última Hora Call y a todos los que nos vieron, muchas gracias.